Hola, mi nombre es Daniel Alfaro y soy el director de Servicios para Estudiantes Indocumentados en la Universidad de California, San Diego. Hoy estoy aquí con ustedes para hablar sobre los recursos que están disponibles para nuestros estudiantes indocumentados, nuestros estudiantes que son inmigrantes, y quiero compartir con ustedes esos recursos y cómo es posible que su estudiante llegue a una universidad. Como les mencioné, mi nombre es Daniel Alfaro y yo, como muchos de los estudiantes que están aquí en la Universidad de California, San Diego, soy un inmigrante. Yo crecí en México y a la edad de los 11 años fue cuando vine a los Estados Unidos. Aquí es donde completé mi primaria, mi secundaria, la preparatoria y la universidad. Después de la universidad encontré un trabajo y últimamente pude venir aquí a trabajar como director de servicios para estudiantes indocumentados en la Universidad de California, San Diego. Hoy quiero hablar con ustedes, como había mencionado, sobre los recursos y las maneras para que sus estudiantes puedan llegar a la universidad. Una de las preguntas que recibo constantemente es si los estudiantes indocumentados, si los estudiantes que son inmigrantes pueden accesar una carrera universitaria. Y la respuesta es sí. En California, el gobierno provee apoyo, las universidades públicas proveen apoyo y tenemos muchos recursos para estos estudiantes. Entonces, la respuesta es sí. No se requiere tener papeles para conseguir una carrera universitaria en los Estados Unidos, y específicamente aquí en California tenemos muchos recursos. Ahora quiero hablar con ustedes sobre los recursos que ofrecemos en la Universidad de California, San Diego. Bueno, en nuestra universidad, que es donde yo me encuentro y donde yo soy el director de servicios para estudiantes indocumentados, ofrecemos personal capacitado, personal que puede hablar con sus hijos, puede hablar con ustedes sobre los recursos que tenemos. Ofrecemos guías, ofrecemos ayuda personalizada. Si los estudiantes no saben cómo solicitar empleo, si los estudiantes no saben cómo solicitar ayuda financiera, si no saben qué carrera escoger, nosotros tenemos esos recursos, nosotros les podemos ayudar. Hay un personal capacitado que puede hablar con sus estudiantes, hacer ese tipo de guía. También ofrecemos servicios legales. Tenemos un abogado de inmigración que ofrece consultas gratuitas para los estudiantes, y este es un servicio que también se le puede ofrecer a los padres y a la familia inmediata del estudiante. Con tal de que su estudiante esté en una universidad de California, va a tener acceso a nuestro abogado de inmigración sin ningún costo. Al igual, también tenemos programas de desarrollo personal y profesional. Nosotros queremos que cuando el estudiante venga aquí a la escuela, complete su carrera, pero que también esté preparado para poder obtener un trabajo después de la universidad. Y es por eso que nosotros ofrecemos este servicio. Queremos que sepan qué es lo que necesitan hacer, cómo se necesitan preparar después de graduarse de la Universidad de California. Y por último, también tenemos recursos financieros. Sabemos que el costo de una universidad es mucho. Sabemos que nuestros estudiantes a veces vienen de familias donde los recursos a veces faltan, y queremos asegurarnos que nuestros estudiantes tengan esos recursos, puedan accesar actividades profesionales, actividades de desarrollo personal y de desarrollo profesional. Es por eso que en nuestra universidad podemos ofrecerle estos servicios a su hijo. En la Universidad de California, San Diego, ofrecemos múltiples recursos para sus estudiantes, para nuestros estudiantes indocumentados. Ofrecemos personal capacitado, personal que puede hablar con sus hijos sobre cualquier problema que tenga en la universidad. No sabe escoger las clases, no sabe si tiene suficiente ayuda financiera, no sabe cómo conseguir un trabajo, no sabe dónde vivir en la universidad. Nosotros estamos ahí para ayudarle a su hijo. Al igual, tenemos servicios legales, tenemos un abogado de inmigración que está accesible para sus hijos y accesible para las familias. Este abogado de inmigración no tiene costo, les puede ayudar a sus hijos a renovar DACA, a ver si hay otra oportunidad para conseguir otro estatus migratorio, y si se puede, nosotros le vamos a ayudar. También tenemos programas de desarrollo personal y profesional. Estos programas se aseguran que sus hijos estén preparados para que cuando se gradúen de la universidad puedan
accesar ese trabajo que ellos quieren. Recursos financieros es lo último que tenemos para sus hijos y esto les ayuda a eliminar o a bajar el costo de su colegiatura. Sabemos que el costo de una colegiatura no es fácil de pagar y es por eso que nosotros contamos con ciertos recursos para hacer esa colegiatura más accesible para sus familias. Los recursos que ofrecemos en la Universidad de California, San Diego, son recursos que también encontrarán en otras universidades UC, otras universidades de California. Eso incluye el personal capacitado, incluye los servicios legales y otros programas y servicios con enfoques especializados. Cada universidad se asegura que los recursos, que los programas, que los servicios son los que necesitan sus estudiantes. En la Universidad de California, San Diego, nosotros nos enfocamos en que nuestros estudiantes estén preparados para una carrera después de terminar sus estudios universitarios. Sabemos que el costo de una colegiatura es mucho y sabemos que muchas de nuestras familias no tienen esos recursos para pagar estas colegiaturas, pero hay ayuda financiera. En el estado de California hay ayuda financiera. En la Universidad de California, en el sistema de la Universidad de California, hay ayuda financiera y también en las universidades locales hay ayuda financiera. Ahora, ¿cómo pagar el costo de una colegiatura? Sabemos que este costo es algo muy difícil de accesar para muchas de nuestras familias, pero hay ayuda financiera. Y ahorita quiero hablar sobre las maneras de cómo se puede accesar esta ayuda financiera. Estos pasos que voy a cubrir ahora son muy importantes. Por favor, tome nota. Son dos pólizas, dos leyes, dos cosas que tienen que saber que son muy importantes para poder accesar una educación universitaria. El primero es el estatus AB 540 y el segundo es la ayuda financiera del California Dream Act. Primero, ¿qué es la ley AB 540? Es muy difícil de explicar esta ley. Hay muchas pólizas, hay muchos requisitos, pero básicamente esta ley hace que la colegiatura anual en cualquier universidad de California se reduzca por un estimado de $30,000. Esto es una gran ayuda para muchas de nuestras familias. No creo que nadie de nosotros cuente con $30,000 para poder pagar esas colegiaturas. Al aplicar y ser aprobado por el estatus AB 540, el costo de la colegiatura se reduce por un estimado de $30,000. Al igual, al ser calificado y tener el estatus AB 540, abre acceso para la ayuda financiera. Entonces, no solamente al tener este estatus se reduce el costo de la colegiatura, pero también se provee ayuda financiera, que significa que nuestros estudiantes van a poder accesar a esos estudios universitarios. ¿Cómo calificar para la ley AB 540 o para el estatus AB 540? El estudiante tiene que completar la solicitud AB 540 y enviársela a la universidad seleccionada. Eso significa que si me seleccionaron y fui aceptado a la Universidad de California, San Diego, tengo que llenar este formulario, enviarlo a la universidad y esperar una respuesta si califico para este estatus o no. Si fui aceptado a más de una universidad, tengo que enviar esta solicitud a todas estas universidades para que todas determinen si o no soy elegible para este estatus. Como les había explicado, la ley AB 540 hace que la colegiatura se reduzca y crea acceso a la ayuda financiera, que significa que nuestros estudiantes van a poder accesar esos estudios universitarios. Entonces, con la ley AB 540 vamos a poder reducir el costo de las colegiaturas y abrir acceso a la ayuda financiera. Es muy importante que se envíe este formulario al ser aceptado a cualquier universidad para asegurarnos que tengamos ese acceso. Es muy importante también que nuestros estudiantes se comuniquen con las universidades. Si no escuchan de las universidades después de haber enviado este formulario, si pasa más de un mes, es importante que nuestras familias, que nuestros estudiantes se comuniquen y pregunten ¿qué pasó con esa solicitud que envié? Quiero saber si soy elegible para el estatus AB 540 para reducir el costo de mi colegiatura y poder accesar
la ayuda financiera. Es muy complicado explicar la ley AB 540. Hay muchos detalles, hay muchas maneras de calificar. Esencialmente, una de las maneras más fácil es si su estudiante estuvo en la high school, en la preparatoria, si cumplió los años de high school y recibió su diploma, eso va a garantizar que puedan recibir el AB 540. Pero hay muchas maneras de calificar, hay muchos detalles, es muy difícil explicar esta ley. Mi recomendación es que se comunique y esté en contacto con el departamento de registros en la universidad donde fue aceptado y en la universidad donde va a ir su hijo, y también que se comunique con los servicios para estudiantes indocumentados. Este último es la oficina donde yo trabajo. Pudiendo trabajar con su estudiante, vamos a poder ver si califica, si no califica. Podemos hablar con el departamento de registros y ver qué podemos hacer para que su estudiante califique para este estatus. Ahora, vamos a hablar sobre la ayuda financiera. Habíamos hablado que el estatus AB 540 reduce el costo de la colegiatura y abre acceso a la ayuda financiera. Y este último paso es específicamente con el California Dream Act. Hay un poco de confusión con el California Dream Act. Mucha gente lo confunde como un estatus migratorio, mucha gente lo confunde como una manera para poder obtener la ciudadanía o residencia, pero en California, el California Dream Act es específicamente para la ayuda financiera. Y recuerden que para accesar esta ayuda financiera, el California Dream Act, tenemos que ser aprobados por el AB 540. Tenemos que recibir este estatus primero. Ahora, ¿qué es el California Dream Act? Como les mencioné, es ayuda financiera para sus estudiantes. Y en muchos casos, el California Dream Act les va a cubrir el 90% o más del costo de la colegiatura. Entonces, como les expliqué con mis manos, el AB 540 reduce el costo de la colegiatura, abre acceso a la ayuda financiera, que es por parte del California Dream Act, y esto va a crear la puerta, el acceso a esa educación universitaria. Con el California Dream Act, más del 90% o el 90% de la colegiatura va a estar cubierta para sus hijos. Esto significa que la mayoría de nuestros estudiantes indocumentados, la mayoría de nuestras familias que no cuentan con los recursos para pagar esta colegiatura, lo van a poder hacer al accesar el AB 540, el AB 540 y la ayuda financiera del California Dream Act. ¿Cómo calificar para el California Dream Act? Bueno, su estudiante, como había mencionado, primero tiene que calificar para el AB 540, para el AB 540 y ser aprobado. Es importante que su estudiante se comunique con el departamento de registros en la oficina donde fue aceptado, en la universidad donde fue aceptado y a donde va a ir para confirmar que este estatus fue aprobado. Después de ser aprobado por el AB 540, se llena el formulario del California Dream Act y se comunica con la Oficina de Ayuda Financiera y Becas de la universidad donde está asistiendo su hijo para confirmar que esta ayuda financiera también fue aprobada. Son dos aplicaciones que tienen que llenar. La primera es el formulario AB 540 y la segunda es el California Dream Act, y esta segunda se llena después de ser aprobado por el AB 540. Ok, entonces, ¿cómo calificamos para la ayuda financiera del California Dream Act? Como les mencioné, es muy importante que nuestros estudiantes califiquen primero para el estatus AB 540. Este estatus garantiza el acceso al California Dream Act. Se abre esa puerta para la ayuda financiera. Es importante primero obtener ese estatus. Al obtener el estatus AB 540, podemos entonces ya solicitar la ayuda financiera California Dream Act. Es importante también que nuestros estudiantes se comuniquen con la oficina de becas y ayuda financiera para poder confirmar que después de haber llenado este formulario, nuestros estudiantes tengan acceso a esa ayuda financiera. Para más detalles, igual que con el AB 540, hay muchos detalles, hay muchas pólizas, es un poco difícil determinar si nuestros hijos califican para esta ayuda financiera, pero es por eso que tenemos ayuda en las universidades. Lo importante es de que sus hijos se comuniquen con la oficina de becas y ayuda financiera
al haber terminado la aplicación, al haber terminado la solicitud y enviarla, comunicarse con ese departamento de becas y ayuda financiera, confirmar que la solicitud fue recibida y después confirmar que la universidad le va a poder ofrecer ayuda financiera. Si necesita más ayuda, también se pueden comunicar con los servicios para los estudiantes indocumentados que se encuentran en todas nuestras universidades. Nosotros podemos trabajar en conjunto con el departamento de becas y ayuda financiera para asegurarnos que sus estudiantes reciban esa ayuda financiera. Ahora, en conclusión, una educación universitaria es posible para nuestros estudiantes indocumentados. No se necesita papeles, no se necesita ser residente, no se necesita ser ciudadano. Si un estudiante es indocumentado, pueden accesar las universidades públicas y los colegios públicos del estado de California. También hay muchos recursos que las universidades de California ofrecen. Tenemos bastantes recursos en la Universidad de California, San Diego. Al igual, todas nuestras otras universidades en el sistema de California ofrecen servicios similares, ofrecen mucho apoyo para sus estudiantes. Comuníquese con nosotros si quiere saber más de estos recursos. Dos cosas muy importantes es solicitar el AB540. Recuerden, este es el estatus. Otra vez voy a dar el ejemplo con mis manos. Este es el estatus que reduce el costo de la colegiatura y abre acceso a la ayuda financiera. Al ser aprobado, va a poder crear un acceso a esta educación universitaria. Después de llenar este formulario y ser aprobado, el segundo paso es solicitar el California Dream Act. Y el California Dream Act, recuerden que es la ayuda financiera. Entonces, como les había mencionado, las escuelas en el sistema de la Universidad de California tenemos los mismos recursos, contamos con bastante ayuda para sus estudiantes. Dos cosas más importantes también, que fue lo que cubrimos al final de esta presentación, es solicitar el estatus AB540. Como les mencioné, reduce el costo de la colegiatura, abre acceso a la ayuda financiera y esa ayuda financiera es por parte del California Dream Act. El California Dream Act, recuerden, no es un estatus migratorio, no es un estatus que provee residencia o ciudadanía. El California Dream Act es específicamente para la ayuda financiera que va a crear el acceso a las universidades, a una educación universitaria para sus hijos. En conclusión, los estudiantes indocumentados pueden accesar una educación universitaria. No tienen que ser residentes, no tienen que ser ciudadanos. Hay ayuda del estado de California, hay ayuda del sistema de California, de las universidades de California, para poder asegurarnos que nuestros estudiantes con bajos recursos, indocumentados, puedan accesar una educación universitaria. Hablé un poco sobre los recursos que tenemos en la Universidad de California, San Diego. Tenemos el personal capacitado, servicios legales, tenemos ayuda financiera y programas de desarrollo personal y profesional. Es por eso que cada universidad tiene programas especializados para sus estudiantes. Recuerden, dos pasos muy importantes es solicitar el estatus AB540. Este estatus se solicita en las universidades a donde fuimos aprobados, donde sus hijos fueron aprobados y a donde van a ir para poder reducir el costo de la colegiatura y poder accesar la ayuda financiera. Al ser aprobado por el AB540, vamos a poder solicitar el California Dream Act. Recuerden, el California Dream Act no es un estatus migratorio. El California Dream Act no es un camino a la residencia o a la ciudadanía. En California solamente es para accesar ayuda financiera. Recuerden, por último, contamos con los recursos para apoyarlos a ustedes, los padres, para apoyar a sus hijos y para poder asegurarnos que sus hijos puedan graduarse con una carrera universitaria. Gracias. Los esperamos ver pronto. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en comunicarse con nosotros.